mi nombre es Manuel Parra, soy parte del equipo del Centro de Desarrollo Docente, profesional de innovación docente, y junto con mi compañera, Yenire Álvarez, vamos a estar brindando, ¿cierto?, esta experiencia de este break de innovación. Y la idea es que podamos ir revisando en profundidad algunos elementos de esta herramienta que les van a permitir a ustedes hacer un trabajo bastante interesante con sus estudiantes. Les voy a compartir ahora. Entonces, nuevas herramientas, nuevos desafíos, y es lo que tratamos de impulsar desde la universidad y desde el Centro de Desarrollo Docente al adquirir esta herramienta Turnitin para poder vincularla, ¿no es cierto?, con Canvas. Bienvenida Lilian también. Entonces, lo primero, ¿qué es Turnitin? Turnitin es una herramienta que nos va a permitir, ¿no es cierto?, promover algunas prácticas que tienen el resguardo de promover la integridad académica. Todos sabemos que desde la contingencia ha sido un tema muy en la palestra, muy discutido por académicos y académicas, un tema que siempre ha salido en las unidades académicas para poder ver cómo de alguna manera regulamos las prácticas de nuestros estudiantes en nuestra universidad, y una de estas es utilizando la herramienta Turnitin. ¿Por qué? Porque vamos a proteger de alguna forma cómo los estudiantes van a ir cayendo de alguna manera en riesgo o prácticas que son innecesarias de, por ejemplo, la conformación o la articulación de su escritura académica, ya cómo van construyendo de alguna manera estos papers, estos ensayos, y de repente en la no conciencia pueden ir cayendo en algún error que tiene que ver con el tema del citado, con el tema de las bibliografías, con el tema de cómo de alguna manera van introduciendo textos que de alguna manera esta aplicación puede considerar como coincidente o tendiente al plagio, ¿ya? Hay que indicar que esta herramienta Turnitin no va a ser una herramienta que te indique 100% que un producto entregado por los estudiantes va a caer en un plagio, ¿ya? Eso es muy importante recalcarlo y ser enfático en que de alguna manera lo que hace Turnitin es una comparación con un montón de elementos. Voy a correr esto que está por acá arriba, aquí. Que hace una comparación, y aquí está la justificación de por qué se elige Turnitin, hace una comparación del producto, del elemento que nos entregan los y las estudiantes, con una amplia base de datos desde nuestros sitios web, páginas web, revistas electrónicas, publicaciones, bancos de datos de muchísimas universidades, y también con elementos que puedan estar indexados también dentro de lo que es la base de datos misma de la universidad. Es decir, que si yo a Turnitin le digo que me indexe, es decir, que me añada los elementos que están entregando los estudiantes, también voy a poder producir una comparación, ¿no es cierto?, con los productos nuevos que se vayan entregando. Por eso también es importante ahí hacer algunos alcances respecto a las configuraciones y los tiempos de entrega que van a tener esto. ¿Por qué Turnitin también? Porque lo podemos integrar hoy en día con nuestra plataforma LMS, que es Canvas. Ya todo el mundo conoce Canvas, así que tiene una integración, una vinculación que nos va a permitir desarrollar tareas y poder pedirle a nuestros estudiantes que nos entreguen por ahí ensayos, artículos científicos, documentos, y poder hacer, ¿no es cierto?, esta comparación de Turnitin. Es importante recalcar que algunos porcentajes no van a ser tampoco indicios de plagio, así que todo eso es interpretable y lo vamos a ver con Yenire más adelante. La herramienta está disponible en Canvas, así es, ya está disponible en todos los cursos que tengan ustedes de regulares, que tengan estudiantes, no es así en los cursos de prueba, ahí no está disponible para que no la puedan ocupar, pero sí en los cursos donde tengan estudiantes, en los cursos programados que se hacen a través de Banner y los que se cargan en Canvas todos los semestres, van a tener la herramienta Turnitin disponible. ¿Y cómo se hace, cómo se configura? Vamos a verlo a continuación. Yo les voy a mostrar acá un curso. Acá. Bueno, yo ya tengo una tarea configurada, pero les voy a mostrar otra y la vamos a realizar desde cero, ¿ya? Yo voy a, por ejemplo, cuando ustedes ingresen se van a topar obviamente con su tablero y vamos a ingresar acá a un curso. En este espacio vamos a ver el curso de Yenire. Voy a ver el curso de Yenire donde sí instalamos esta herramienta, y yo aquí ya tengo un break de innovación que ya lo tenemos
configurado, ya lo tenemos creado. Entonces, para poder añadir esto, vamos a ver que tenemos que crear una tarea del mismo procedimiento que lo hacemos siempre, ensayo, de ejemplo. Vamos a agregar el ítem y luego obviamente de que agreguemos el ítem vamos a tener que editar algunos elementos, siempre es lo mismo, editar unos elementos de la tarea para poder asignarle los requisitos y las condiciones que vamos a tener. Acá ustedes entregan las instrucciones. Pueden asignar el tema de los puntajes y en tipo de entrega, y esto es muy importante, voy a hacer acá un acercamiento. En tipo de entrega es importante que siempre seleccionemos que sea una entrega en línea, ¿ok? Que sea una entrega en línea y para que la herramienta Turnitin pueda ser activada dentro de nuestros cursos, dentro de esta misma tarea, podemos elegir la opción de entrada de texto o la opción de carga de archivos, ¿ya? Al elegir estas dos opciones yo puedo activar, ¿no es cierto?, este elemento que está acá, que es, dice aquí revisión de plagio, y vamos a poder seleccionar también la herramienta Turnitin. Acá se va a cargar. No se me va a cargar porque, denme un segundo, que lo tengo que mostrar desde la cuenta de Yeniré, ¿ya? Denme un segundo. Ok, entonces, ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Entonces ingresé acá al curso de Yeniré, si fijan que está en la barrita morada ahí, me estoy haciendo pasar por Yeniré en estos momentos. Voy a entrar a esta tarea que estábamos haciendo de ejemplo, vamos a editar. Vamos a cerrar la otra pestañita. Vamos a poner acá las instrucciones, ¿no es cierto? El tema de los puntajes. Acá en tipo de entrega habíamos dicho que era en línea y podemos elegir entre las opciones de entrada de texto que se habilita como una caja de texto donde los estudiantes van a poder escribir algunos elementos, qué sé yo, o también puede ser el tema de la carga de archivo donde van a poder adjuntar o cargar un PDF, un Word, qué sé yo. Y acá estaba la opción de revisión de plagio y vamos a elegir la herramienta Turnitin. Ahí sí se va a cargar. Sí. Ahí sí. Ahí se está cargando, ¿ok? Esto es lo que ustedes deberían toparse al momento de elegir esta herramienta. Y podemos elegir algunas opciones que son bastante interesantes para que podamos nosotros ir revisándolas y que tiene que ver con excluir algunos elementos que van a ser elementos de comparación dentro de lo que hace esta herramienta. Por ejemplo, excluir la bibliografía. De repente hay mucha bibliografía que ya ha sido citada por otros papers, por otros artículos, por otras revistas científicas. Entonces, si tenemos un elemento de la creación de una cita, de una referencia bibliográfica, en específico una referencia bibliográfica, se hacen en ciertos formatos y en ciertos estilos. Si yo la genero, va a crear con un formato que va a ser igual al que se pueda generar en otro artículo. Por lo tanto, yo debería excluir, en este caso, la bibliografía para que no me haga un match, para que no me haga una comparación y para que no me levante una alerta, ni tampoco me aumente mi porcentaje de similitud en relación a lo que yo estoy entregando y lo que puede hacer relación en la web o en sitios de revistas científicas, qué sé yo. Eso podríamos excluirlo. Las citas textuales tienen que ver con excluir elementos que se hayan citado dentro de nuestro texto para que haga un match comparativo con dónde yo la estoy buscando o dónde yo la estoy sacando. Eso también lo podría quitar, ¿ok? Y esta opción que tiene que ver con la indexación de las entregas, si yo la marco, me va a guardar este producto en una base de datos de Turnitin de la universidad, ¿ya? Entonces, si yo entrego este trabajo en mi primera versión, me va a indicar un porcentaje de similitud, del cual voy a tener que corregir, que voy a tener que, de alguna manera, entrar a hacer arreglos. Y luego, si esta entrega se indexó, si la primera entrega se indexó, vuelvo a entregar, me va a hacer un comparativo con algo que ya está. Por lo tanto, la alerta de porcentaje que me puede levantar puede ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, quizás el tema de la indexación se recomienda siempre ponerla para las entregas finales, ¿ya? Para que de alguna manera ahí sí podamos indexar y esto ya no sea de alguna manera comparable con registros previos, sino que solamente quede ese último registro. Respecto a la generación de informes, el informe de similitud se puede generar inmediatamente o también
al cumplirse la fecha límite que tiene que ver con la asignación que hacemos nosotros acá, más abajo de los límites de tiempo y temporalidad que vamos a tener. Y el último tema que podemos configurar respecto a Turnitin tiene que ver con mostrar el reporte a los estudiantes. Es aconsejable, ¿cierto?, mostrarles siempre el reporte para que cada uno de ellos y ellas pueda tener conciencia de los errores que están cometiendo y de alguna manera para que los puedan interpretar en conjunto con ustedes, que son el equipo docente del curso. Entonces, ahí nosotros sugerimos que se muestre inmediatamente el reporte a los estudiantes. ¿Ok? Y eso respecto a la tarea, bueno, las otras son configuraciones que ustedes pueden ir viendo y que son las típicas que están en la tarea. Y voy a poner acá fecha de entrega, no sé, hoy día 21 a las 23:52. Y solamente basta con guardar para que ustedes puedan ya tener esta tarea. Y acá nosotros hicimos un ejemplo en un momento de la mañana, donde tenemos acá el break de innovación y entregamos un ensayo con el estudiante de prueba para poder tenerlo. Y ustedes, para revisar como profesor, solamente basta con que ingresen acá a SpeedGrader. Ok. Ingresen a SpeedGrader y les va a tirar acá en el costado derecho del SpeedGrader, le va a tirar el porcentaje de similitud que tiene respecto a algunos otros textos. Ya Jenny les va a explicar con mayor detalle todo esto y cómo interpretar estas cifras. Y lo último que quiero mostrarles es desde la vista del estudiante, cómo lo vería un estudiante al entregar uno de estos ensayos. Aquí me dice que yo ya entregué mi tarea, ¿cierto? Esta tarea fue entregada hoy día a las 12:40 y para poder revisar los detalles de similitud voy a los detalles de entrega que están acá, en este costado. Y acá me entrega la barra, donde voy a poder acceder al reporte completo que ya Jenny les va a explicar de alguna forma cómo poder interpretarlo y cómo poder verlo de mejor manera y leerlo para que ustedes puedan también trabajar esa parte de la producción de la escritura académica con sus estudiantes. Eso, solo mencionar que hay versiones tutoriales de cada uno de estos elementos, tanto para estudiantes como para profesores, donde ustedes pueden ir revisando el paso a paso y donde pueden ir apoyándose también con esos elementos. ¿Okay? No sé si hay alguna duda o consulta respecto a todo lo que vimos ahora. Si pueden activar su micrófono o algo, algún comentario en el chat, no lo sé. Yo quería comentar nomás que la semana pasada tuve la interrogación 1 con los alumnos. Entonces, cuando estaba subiendo la interrogación como tarea, para que me cree al tiro en calificaciones las columnas, noté que estaba esta herramienta, entonces la puse para probarla. Cuando la intención mía fue que entre las pruebas de los alumnos, sino que no con referencias externas, no con trabajos externos, sino que me hiciera una comparación entre las pruebas de los alumnos. ¿Eso también lo hace? ¿Hacer como una versión de comparación entre las mismas entregas, te refieres, María Victoria? ¿Como de la misma entrega de los estudiantes? Claro, porque entiendo por lo que comentabas tú, Sí. Esto más que nada es para trabajos escritos, cuando uno le da un trabajo a un alumno, entonces Turnitin entra a una base de datos y compara el trabajo del alumno con otros temas similares. Sí, ahí entiendo. Sí, pero claro, la idea mía era que Turnitin hiciera una comparación entre las entregas de los mismos alumnos, porque de repente puede ser que una pregunta teórica la respondió un alumno, se la pasó al otro y fue y la copió tal cual. Comprendo, sí, comprendo. Claro, la articulación como que se diera más en el contexto grupo curso, sí, lo comprendo súper bien. Esto es lo que hace esta herramienta, más allá de la comparación, que si por ejemplo tú decidieras indexar las entregas de cada uno de los estudiantes, ahí se haría el match de cada una de las entregas que hizo cada uno de los estudiantes de tu curso. Por lo tanto, ahí sí podrías ver algún grado de similitud, ¿ya? Pero ojo ahí, porque también haría la comparación con todos los sitios web, ¿ya? Entonces ahí de alguna manera también tendrías que entrar a excluir algunos elementos.
Pero sí, si tú ingresaras e indexaras todos, podrías hacer ese match de que, por ejemplo, entrego yo, Manuel Parra, entrega la Fer, entrega Yeniré y entrega Lilian, y ahí podría comparar todos nuestros trabajos. Si nosotros en la tarea ponemos que todas estas entregas sean indexadas, ¿ya? Sí. Ahí se haría esa comparación. Ya. La verdad es que yo no recuerdo si ese box lo habilité o no, porque no entendía a qué se refería con indexar. Entonces no recuerdo si lo habilité o no, pero después me fui al SpeedGrader a ver si por ahí aparecía algún reporte y aparecían unos colores en la calificación. Entonces pregunté a soporte Canvas y me dijeron, claro, habían un par de alumnos que tenían amarillo, color verde. Entonces me explicaron de que había algún grado de similitud, pero entonces entiendo que no era entre ellos. Si hubiesen estado indexadas, si esa casilla hubiese estado indexada, claro, podría potencialmente marcarte, y de hecho lo vamos a ver con Yeniré, que te marca en el Ya. texto cuál es el párrafo que hace similitud, que Ah, hace ok. match con otro que ya pueda estar indexado. La Ya. indexación funciona algo así como nosotros somos la UC y todo lo que se indexe ingresa a un repositorio donde después cada una de las tareas que se vayan entregando va a ser una comparación con lo que ya tenemos dentro, ¿ya? Ya. Así Ah, funciona la indexación. ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Una consulta, Manuel, en relación a la indexación, cuando se indexa, entonces pasan a ser parte de este repositorio, pero solo para la comparación. ¿Solo se usa para la comparación ese repositorio o existe acceso para algo más? Así es, no, se puede, mira, uno podría tener acceso desde la administración a poder sacar algunos elementos que puedan estar en esta base de datos que se hayan indexado, pero la función de la indexación solamente es para hacer este match, esta comparación respecto a las entregas que se vayan haciendo. Es decir, que si yo hoy día entrego un texto que he indexado, luego voy a poder ingresar una nueva versión y también va a ser comparada a razón de lo que ya había entregado previamente, ¿ya? Pero solamente tiene que ver con un uso interno, no otro. ¿Ya? Eso. Yo creo que va a quedar un poco más claro cuando Yeniré nos pueda dar indicios de cómo poder interpretar alguna de estas cifras, cómo poder interpretar los porcentajes y algunos colores que se van a ir mostrando también en la interfaz de Canvas. ¿Ya? Así que eso, Yeniré, te doy el pase ahí. Bueno, un poco para continuar con lo que estaba pues proponiendo Manuel, que es este primer trabajo de configuración de la tarea. Esto tiene dos aspectos importantes. El primero, esa configuración que nos permite revisar o hacer esos check en cada una de las cosas que tiene. Estas cosas que decíamos de quitar las citas o las bibliografías, es configurable tanto en la creación de la tarea como una vez estando en SpeedGrader. Entonces, si nos olvidamos de hacer ese check de esas dos cosas, podemos igualmente configurarlo en el curso más adelante cuando ya nos entreguen los trabajos. Y el de indexación recomendamos, como nos decía María Victoria, el sentido de para qué nos va a servir esta revisión. Si es un borrador, no recomendamos la indexación precisamente porque va a haber una segunda entrega o tercera entrega de un trabajo, sino las versiones ya finales que nos permiten ya montar esto en ese repositorio. ¿Qué pasa? Que este repositorio es un repositorio que nos permite compararnos con todos los trabajos de la universidad, pero otras universidades van también a poder revisar si existe coincidencias o no, sin ver el texto de los estudiantes. Entonces ahí resguardamos la privacidad de los documentos. Un estudiante montó un documento sobre, no sé, que hablaba sobre Turnitin, y otro en otra universidad, en otro país, hizo el mismo trabajo, copió y él le va a salir las coincidencias sin aparecer el texto completo de ese trabajo. Entonces, de alguna manera ahí resguardamos que esa información que estemos comparándonos con otros sea privada. Si le aparece, por el contrario, a nosotros, nuestros estudiantes entregaron un trabajo y aparece una coincidencia de una universidad en Perú, en Estados Unidos o en cualquier otra, nos va a aparecer nada más de dónde está la fuente, ¿ok? Va a decir la universidad y cuánto porcentaje está de coincidencia sin
que nosotros podamos tener acceso al contenido en general. Eso pasa con las universidades. Por eso la indexación de la universidad o de estos trabajos es muy importante que sepan los estudiantes eso, y ese es el mensaje. Pues decirles, su información está resguardada, tiene una cierta privacidad, y nosotros lo que vamos a ver es el nivel de porcentaje sin entrar a sus trabajos por cuestiones de autoría y de privacidad, ¿sí? Les voy a comentar ahora este segundo paso, o les voy a mostrar ahora este segundo paso, que es precisamente asociado a ya una entrega. Ya nos entregaron los estudiantes el trabajo, ¿sí? Y nosotros nos vamos a ir a SpeedGrader, como lo comentaba Manuel, y vamos a ver esos colores que nos decía María Victoria hace un momento. Ah, bueno, me conseguí, entregaron el trabajo, yo puedo hacer todos los comentarios igualmente como SpeedGrader, pero me aparece ahora un elemento bien importante aquí al lado derecho, que es el nivel de porcentaje. Si yo debo colocarme encima de este porcentaje y darle clic aquí, encima de él, y me va a abrir una ventana emergente, otra ventana diferente a en la que yo estaba, ¿sí? Y este va a ser nuestro reporte de similitud. Siempre nos va a aparecer este reporte de similitud, que lo que va a hacer es decirnos cuánto porcentaje de similitud con respecto a cosas que están en la web. Entonces, todo tipo de páginas de web. Nos va a aparecer comparaciones con revistas científicas o revistas reconocidas, y nos va a aparecer la comparación con alguna otra fuente, universidad o alguna institución específica como nosotros, ¿sí? Como si apareciera universidad o ya una institución ya diferente, ¿sí? Entonces, estas son principalmente como las tres fuentes más grandes, y siempre nos va a aparecer aquí abajito de donde. Fíjense que está primero los colores, como nos comentaban, y ya les voy a ir para allá a explicar. Pero fíjense que aquí nos va a decir internet, nos va a decir una revista indexada, o nos va a aparecer aquí abajito el nombre de la institución de donde corresponde. Entonces, donde dice internet, actualmente las coincidencias que montamos en este documento solamente aparecen coincidencias con internet, ¿sí? Y nos van a ir apareciendo unos porcentajes de coincidencia. ¿Qué va a pasar con los colores? Los colores lo único que hacen es identificar dónde se encuentra la coincidencia. El 1 nos va a decir, ah, bueno, ¿dónde está la coincidencia? Vamos a buscar el número 1, vamos a buscar el número 2. Aquí el 1 me va a subrayar en azul ese color, ¿sí? Después me va a identificar el número 3 con el color morado. Lo que nos va a representar estos colores quizás es el nivel de porcentaje, pero adicionalmente es por la identificación de dónde se encuentra ese texto, ¿sí? Y una vez que sepamos eso, nosotros podemos ir revisando si eso corresponde o no, o si está bien citado eso o no. Y allí la responsabilidad de hacer este análisis de este reporte con mucho cuidado, porque, por ejemplo, si tuviésemos aquí un texto que está entre comillas, que tiene su autor, que está bien identificado, él me va a seguir apareciendo aquí en las coincidencias a pesar de que esté bien citado. Entonces allí yo voy a ir disminuyendo, ¿no?, el nivel de porcentaje. Y eso que le decíamos en la configuración de la tarea, también se puede hacer aquí, y era lo que les comentaba. Yo puedo hacer aquí, me voy aquí a cada uno de los, aquí, disculpen, quería retroceder. Aquí hay un icono como de configuración en donde yo puedo ir excluyendo cosas. Fíjense que en este documento es 82% de similitud, ¿sí? Y si yo le quitara, por ejemplo, las bibliografías, que es un texto que puede aparecer en muchos espacios porque finalmente es una bibliografía y yo la estoy tomando de algún sitio. Si yo quitara bibliografías, él va a seguir leyendo, y fíjense, de 82 ya disminuye a 74%. Entonces, fíjense que yo puedo ir disminuyendo el porcentaje, ir haciendo ese filtro que me permite revisar si que es importante para mí en la revisión. Si yo, por ejemplo, colocara excluir fuentes de internet, recuerden que lo único que estaba coincidente eran fuentes de internet. Si yo colocara fuentes de internet, que lo excluyera, fíjense cómo ahora baja de 74 a 40.
Claro, porque todas las coincidencias o la mayoría de las coincidencias estaban relacionadas precisamente con fuentes de Internet. Pero yo pudiera decir, bueno, si está en una revista científica o en una revista reconocida, yo puedo ya ir disminuyendo aquí los porcentajes, ¿sí? Cuando yo configuro eso, yo puedo configurarlo desde la configuración de la tarea, como lo vimos con Manuel, o lo podemos hacer desde el mismo reporte de Turnitin. Entonces eso nos permite ir jugando e ir disminuyendo este porcentaje o quizás aumentándolo. Ahí vamos a ir jugando con esos niveles de porcentaje. Responsabilidad muy grande es el hecho de que todo esto nos va a aparecer, pero nosotros vamos a ir filtrando en la medida que nosotros vayamos consiguiendo cosas coincidentes. Muy importante, no vamos a detectar el plagio, no va a decir esto lo cortó y lo pegó Jenny en el trabajo, sino que más bien va a decir dónde está esa fuente, si esa fuente está bien citada. Y esa es nuestra revisión, ¿sí? Y aquí vamos a poder ir viendo todo lo que tenga que ver con citas. Yo puedo ir quitándolas o excluyéndolas. Entonces ahí en las citas lo que me va a decir es que todo lo que esté entre comillas se va a quitar de esa lectura de coincidencia. Entonces yo puedo ir jugando con excluir de los depósitos de búsqueda, que son estos que están aquí arribita, o yo puedo ir excluyendo del informe de similitud algunas cosas que nos permiten hacer esa lectura de que si es una bibliografía, sabemos que puede ser algo repetido o que puede ser algo que esté jugando en contra. Fíjense que si yo quito una o pongo otra, va a ir cambiando este porcentaje que está acá. Y los colores me van a ir indicando de dónde está esa fuente. ¿Sí? Hay otra cosa que es muy importante que ha hecho y que nos ha comentado Turnitin, que es el hecho de que los estudiantes, bueno, han hecho diferentes formas para jugar con la herramienta y pues que no se consigan esas coincidencias o que no se reporten esas coincidencias. Sabemos que los estudiantes de alguna manera a veces buscan, bueno, vamos a jugar a hacerle trampa a la herramienta. Entonces Turnitin lo que se ha preocupado es que se vean situaciones, plantear varias situaciones en las que los estudiantes hacen trampa al sistema para ellos resolverlo de alguna manera. Y lo han resuelto colocando estas marcas. Si a ustedes le apareciera una marca de alerta como esta, que normalmente no aparece, pero en el momento que apareciera, ustedes pueden identificar dónde está la trampa en ese, por así decirlo, la trampa en ese documento. Si yo marcara aquí la trampa, me va a decir que hay un texto oculto. En algún momento ellos nos indicaron que, por ejemplo, habían textos que colocaban algunas letras o textos en blanco para ocultar cosas y que no pudiera reconocer esa coincidencia. Si yo quisiera saber dónde está este texto oculto, me va a aparecer en dónde está. ¿Sí? Entonces, como les digo, normalmente esto no va a aparecer estas marcas de alerta porque quizás el estudiante, pensemos en su mayoría están buscando fuentes, citando fuentes, pero en el caso de que haya algún problema con respecto a este tipo de malas prácticas en la elaboración de los trabajos, por supuesto, fíjense que si ustedes ven este texto, a ustedes no les parecen, claro, yo hice el ejemplo un poco más evidente, pero si ustedes lo ven a simple vista o si están leyéndolo, se van a dar cuenta de que existe otro texto oculto. Entonces, ¿qué hace precisamente Turnitin? Decirle, bueno, mire, hay una marca de alerta pendiente de por qué sucede eso, ¿no? Entonces, cuando le damos a texto marca de alerta, texto oculto, te va a aparecer el texto oculto lo que está. Entonces, ahí el llamado al estudiante de decirles, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué colocaste esto? ¿Por cuál es el motivo? Y la discusión que se puede plantear, o la conversación, perdón, que se puede plantear precisamente en base a estas malas prácticas que pudieran ocurrir. No es algo común, pero sí es importante que cuando le aparezca esta marca, ya ustedes sepan por qué va a aparecer esa marca. Con respecto a los colores, como les decía, solamente identificar e ir buscando los porcentajes. Importante también decirles que
una vez que ustedes hagan este reporte, puede ser que este reporte no esté indexado. Pongamos el ejemplo de este borrador, de un primer borrador, en donde no esté indexado, pero ustedes quieren ir comparando estos reportes de similitud. Por ejemplo, yo quiero que este primer borrador, yo hice unas observaciones y el estudiante pueda hacer sus modificaciones, pueda poner algunas bibliografías adicionales, pueda utilizar mejor las referencias bibliográficas. Entonces yo lo que hago es guardar el reporte. ¿Sí? Me permite guardar el reporte. Ahí, como les indicaba, está una imagen como de impresora, ¿sí? Y me va a aparecer precisamente el reporte con el trabajo. Entonces, quizás guardar esto me va a permitir tener este reporte de comparación también entre borradores. Si yo tengo hasta 3 entregas, por ejemplo. Bueno, en la primera hubo un 77% de similitud, pero cuando yo me fui a la segunda, después de estas recomendaciones, ya yo espero que el siguiente reporte de similitud pues vaya disminuyendo en la medida que yo vaya poniendo esos filtros. Y me va a permitir también guardar esto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros compartimos también esta información con los estudiantes, como nos decía Manuel, que nos dio esa vista de estudiante, también el estudiante va a ir reflexionando y viendo cuáles son los cambios que debería hacer. ¿Sí? Entonces allí hay un trabajo que es mutuo, por eso siempre decimos que están estos dos trabajos que se hacen, una que hacen ustedes en referencia a dar las mejores orientaciones para que pueda seguir el trabajo y pueda haber esas conversaciones de integridad académica, pero por otro está el estudiante que conoce la información y que sabe de alguna manera dónde está el error o dónde mejorar precisamente la práctica, ¿sí? Entonces está esta opción de que ustedes pueden quizás utilizar esto como guardar esta información para ir comparando poco a poco estos reportes o estas tareas que tienen asignadas. ¿Sí? Entonces siempre va a haber esta oportunidad de ver eso. Si yo quisiera, voy a esperar que cargue nuevamente si yo quisiera conocer de dónde está copiando o dónde está extrayendo el estudiante la información, fíjese que no solamente me dice internet, sino que me dice la página donde está la información. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ver la información, y esta es la información que yo les decía que está oculta para las universidades o aquellas bases de datos que son más privadas, él me va a decir en dónde está el texto, en qué página está o en qué revista está, me va a presentar todo el texto y me va a subrayar precisamente o me va a resaltar lo que me estoy copiando de ese texto. Y ustedes van a poder identificar de dónde salió ese texto. No solamente te dice la página, sino que tú puedes ver el texto completo o tú puedes ver nada más la página donde salió. ¿Sí? Entonces empezamos a ver también, bueno, si salió de una página o de una revista que está indexada, que donde están sacando información o es una fuente buena o es una fuente que está bien citada, pues no habría problema. A pesar de que nos está reportando la similitud, no habría problema. Ahora, si este enlace es no sé, tareas.com, no sé, Wikipedia o una base de datos que es muy, muy básica o que ustedes no lo ven como, no sé, poco fiable en el sentido de utilizar esa información, pues ustedes ya entonces allí levantan una alerta. Bueno, porque tú estás sacando y se empieza la conversación de por qué usted está sacando información o les recomiendo más bien que vean este tipo de páginas o se le da otro tipo de recomendaciones. Entonces la idea es que este reporte de similitud lo que va a hacer precisamente es dar orientación, mejores orientaciones para el uso de para los textos de forma creativa, el pensamiento crítico y ir compartiendo esa información. Entonces, por eso es importante saber que pues ustedes tienen esta herramienta que está en los cursos y que precisamente lo que va a permitir es dar una mayor información con respecto a lo que está sucediendo en las entregas, ¿sí? Nosotros vamos a tener reportes de similitud que nos van a permitir ver desde el mayor porcentaje hasta el menor porcentaje dentro de cada trabajo. Y allí nosotros vamos a poder ir haciendo comentarios y dando las mejores orientaciones.
No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Y creo que después en la práctica seguramente nos van a surgir las dudas. Sí, se hizo una llamada en estos días precisamente a los chicos de soporte preguntando por tareas en grupo. Las tareas en grupo se debe hacer la tarea, o sea, se debe crear la tarea y nada más va a leer si un participante del grupo pues sube la tarea. No se sube, Turnitin no va a decir, bueno, este grupo se le califica o se le ve el porcentaje de similitud, sino va a decir una persona suba la tarea y por supuesto con el nombre de todos los participantes de la tarea en general. Entonces no va a ser lecturas individualizadas que van a permitir ver los grupos, sino precisamente tareas individuales, que por supuesto, si es en grupo, ponemos los nombres de los siguientes participantes. Van a ir surgiendo, como dice Lilian, también muchas inquietudes. Lo importante es precisamente dar soporte a los estudiantes, dar ese mensaje de que no estamos para que esta herramienta nos maneje de forma punitiva nuestras entregas, sino más bien para dar las mejores orientaciones y facilitarle también eso de que decíamos la semana pasada con el vicerrector, pues, ¿cuántas veces no cortamos y pegamos cosas en Google para saber dónde está? ¿Sí? Entonces, ya eso que hacíamos manual, como decíamos a veces, ay, eso me suena que está como en Google, o eso me parece que fue copiado de, y hacíamos el ejercicio de copiar y pegar en Google para revisar si había similitud en algún sitio, si eso estaba en otra parte. Ya eso nos facilita, y ya nos facilita ahí el trabajo y nos hace esa lectura como previa y con esa tecnología. Siempre pensando en que las herramientas tecnológicas es el medio, lo importante es lo que ustedes vayan a trabajar precisamente desde lo pedagógico, desde las clases y desde cómo creamos, hasta cómo creamos y damos instrucciones en la tarea. Si decimos, no sé, si decimos o pedimos tareas que son teóricas solamente, pues nos vamos a abrir a un porcentaje de similitud bastante alto, porque van a buscar información precisamente en fuentes teóricas solamente. Ahora, si hacemos tareas o creamos tareas en donde estamos motivando y creando tareas más hacia el pensamiento crítico, hacia otras áreas, también nos va a ir disminuyendo ese porcentaje. Y ahí vamos a ir jugando con cada una de las unidades académicas y también de las tareas que tengamos, vamos a ir viendo esos avances. ¿Sí? También es importante, perdón, recalcar que es una herramienta que sirve para hacer un proceso de acompañamiento al estudiante, de cómo enseñarle, de cómo él va elaborando los textos científicos. Quizás puede ser una buena alternativa de poder ocuparla en los cursos de inicio de la universidad, en los cursos de los estudiantes novatos, para que puedan de alguna manera ir vinculándose con la producción de elementos de escritura científica y así puedan ir modificando algunos patrones de escritura, por ejemplo, respecto a la creación de referencias bibliográficas con una norma establecida. Tiene que ver con muchas claves que se pueden ir trabajando con los estudiantes, así que eso también es importante mencionarlo. Perdón, yo quería hacer una consulta o más bien reiterar algo. Sobre los colores que yo me refería, no eran los que mostraste tú ahora, Jennifer. ¿Jennifer es tu nombre? Es que es un nombre poco común. A mí me apareció cuando puse esta herramienta para probarla, para saber cómo funcionaba, me apareció después en la sección de calificaciones, como ya estaba creada la columna para ingresar las calificaciones, ahí me aparecieron unas banderitas de colores. Entonces, cuando pregunté a soporte, me dijeron de que el color verde era como leve similitud. Habían 2 alumnos que tenían color verde entre sí, habían 2 que tenían celeste, pero ninguno rojo, por ejemplo, como que hubiese habido una alta similitud entre los alumnos. No sé si eso es correcto, lo que me comentaron. ¿Es así? Sí, hay unos colores que se identifican
no son estos colores que acabo de mencionar que precisamente están en el reporte, sino más bien los que van de 0 a 25, de 25 a 40 y algo, que son los colores que van desde el amarillo hasta el rojo, pasan por diferentes colores y precisamente lo que hacen es indicar el porcentaje. El porcentaje de similitud en general. Si aparece, gracias Manuel. Entonces lo que nos va a indicar esto es que el celeste, pues hay 0 coincidencia, que también es muy extraño porque ningún trabajo va a estar 0 coincidencia a menos que quitemos muchas cosas o que filtremos muchas cosas. Está el azul oscuro y ahí están los porcentajes. Y estos porcentajes son los que se van a ver, quizás lo que veía reflejado también en ese aspecto de calificaciones, pero como les digo, siempre va a haber filtros y siempre va a haber cosas que van a ir disminuyendo ese porcentaje. Entonces no nos quedemos con ese último de que aparece en ese espacio, sino más bien empecemos a filtrar, por ejemplo, si habían bibliografías en tu trabajo, en el trabajo que te entraron los estudiantes, entonces allí empieza a disminuir y se va también a ver reflejado en estos colores. Es como una guía. Igualmente nosotros estamos teniendo esos reportes, nosotros tenemos esa información en donde vemos cuántos trabajos están entregados, porque estos son uso de licencias. Entonces cada licencia, nosotros vamos viendo en lo que está sucediendo en estos niveles de porcentaje, y por eso también esos niveles o esos porcentajes nos van a dar cierta información, no en su totalidad, pero nos van a dar cierta información. Fíjate que si tú vas cambiando como el ejercicio que hicimos, va a ir disminuyendo. Entonces eso que tenías información de que, no sé, habían unos en naranja, probablemente pasen a ser amarillo, si empiezas a filtrar cosas en tu revisión. Manuel. Sí, solo para que podamos hacer algo como quizás un ejercicio práctico, María Victoria. Un estudiante que ingrese su primer trabajo, su primera versión del trabajo, y esta sea indexada, cuando haga su segunda carga de su mismo trabajo, probablemente te va a saltar una alerta roja, porque va a ser un 100% de texto coincidente. Entonces, son colores que hay que ir leyendo, que hay que ir interpretándolo, que hay que ir filtrando con esta herramienta del engranaje que les escribía por ahí por el chat, para poder ir de alguna manera quitando algunos indicios de elementos que nos puedan marcar un color de amarillo a rojo, donde requiere cierta atención y cierta interpretación del equipo docente a cargo del curso. Pero una alerta roja para nada es un indicio de plagio, sino que hay que ver qué es lo que contiene. Quizás hay muchas citas que están mal citadas, o hay referencias que también están mal ingresadas. Entonces por eso es algo que hay que hacer un trabajo muy en conjunto con lo y la estudiante. ¿Ya? Sí. Así es, gracias. Tengo otra pregunta en relación, o sea, pensando en el proceso formativo. Si es posible que los estudiantes usen la herramienta antes de la entrega. Sí, es posible que la usen antes, solo recomendamos precisamente que no la indexen, no indexen cosas que van a aparecer precisamente por esa comparación que después va a ser hasta con el mismo estudiante. Entonces lo importante es que puedan hacer esa revisión. Fíjate que podemos guardarlo, entonces el estudiante va a poder igualmente y ustedes van a poder igualmente hacer esas comparaciones de avances. Si es un problema, quizás hacia los primeros años, si es un problema de citas o de crear citas o citar de manera correcta, tenemos los apoyos en bibliotecas. Entonces, bueno, ahí en la misma página de biblioteca está cómo utilizarlo. Entonces ya ustedes saben dar orientaciones. Si fuese más hacia los últimos años o hacia mitad hacia últimos años, entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos copiando? Si existe la copia. Y que todo esto precisamente sea para el proceso, como tú dices, pedagógico y de acompañamiento. No, eso es lo que te va a permitir ver esa revisión. Y para eso no indexen, se recomienda no indexar hasta que tengan esa versión final. Igualmente permitir en la creación de la tarea, permitir varios intentos, en esa configuración permitir varios intentos, lo que permite que precisamente en esa misma tarea puedan entregar una segunda vez o hasta una tercera vez. ¿Sí? Hay otro caso que lo recordé ahora que también nos dijeron, bueno, trabajos de grado o trabajos en donde no está el curso en Canvas.
todo tiene que estar en Canvas, ¿sí? La idea de que sea Canvas nuestro medio es precisamente para tener el control de que todo esté en un solo sitio. Entonces, si ustedes tienen un curso o si ustedes conocen a alguien que no tenga un curso en Canvas, pero que precisamente tiene que pasar esos trabajos por allí, entonces hay que hacer con programación académica, pues ver que esto se programe para que le creen el curso en Canvas. Porque en algún momento se pensó que quizás un curso de, no sé, de tesis no hacía falta porque, no sé, me entregaban las tesis por correo o me entregaban por otros medios del trabajo o los avances. Nunca se pensó en crear un curso en Canvas, pero ahora con esto nos va a permitir crear el curso en Canvas, programarlo, y con programación académica, programar eso y que nos creen el curso. Y así sea un solo módulo que tengamos en donde montemos los trabajos, es posible, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos como eso claro allí, porque fue también uno de los casos que recordé ahora que surgió. Entonces, la idea siempre es mantener el canal de Canvas como este medio, utilizarlo precisamente para hacer varias entregas, y eso está en la configuración de la tarea. Indexarlo cuando sea la versión final, y entonces ya el próximo año cuando tengas la misma tarea, quizás la misma tarea, y te encuentres con los estudiantes, ya se puede ir comparando. O como María Victoria, el caso de entre nosotros, quienes pudieron hacer algún tipo de copia, si ese fuese el caso, ¿sí? O si hay algún nivel de coincidencia con ello. ¿Sí? No sé si Manuel quería agregar otra cosa. Y Lilia, no sé si te quedó claro allí esa parte. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario para ir cerrando? Darle las gracias, yo creo que privilegio que hayamos sido un poquito. Sí, estamos utilizando este espacio un poco precisamente para pues invitarles a usar la herramienta. En algún momento fue una herramienta externa, entonces había que solicitarla, hacer un concurso, eran solamente como 30 cupos o 30 cursos, era muy poco, y precisamente lo que queremos ahora es impulsar el uso de la herramienta. Tenemos ya la herramienta en todos los cursos, y eso nos permite pues trabajar en ello. Entonces, siempre comentarles que esto está enmarcado en una política de integridad académica que va hacia crear cultura de integridad académica, y que con esto, como decía Lilian, es un poco fortalecer todo lo que tiene que ver con los valores, con el pensamiento crítico. Queremos impactar positivamente y hacer las mejores prácticas pues con respecto al uso de la herramienta de la tarea y de la integridad académica como tal. Y que tiene que ser un uso responsable tanto del estudiante como del profesor, para que sea una herramienta amigable y no precisamente para que tengamos de enemigos a los estudiantes, sino más bien de aliados para seguir mejorando en las prácticas docentes. Con esto creo que queda como por dado esta experiencia que queríamos mostrarles. Y bueno, igualmente que ustedes las hagan, repliquen la información. Tenemos los videotutoriales en la página del CEDOC, y que si ustedes tienen alguna consulta con respecto al aspecto pedagógico, cómo lo incorporo, qué puedo hacer, o en qué trabajo lo puedo utilizar, están las asesorías personalizadas. En el caso del CEDOC las tenemos, o a unidades académicas. Entonces necesitamos reforzar en la unidad académica el trabajo de la integridad y que usar la herramienta. Podemos hacer esa asesoría, o utilizar los videotutoriales de manera más personalizada posible, e ir viendo las posibilidades, ¿sí? Y si no, pues por supuesto con Canvas, toda la parte técnica, si tienen alguna duda técnica. Lilian, ¿ibas a decir algo? Sí, comentar algo? aprovechando. Sí, esto mismo, no sé si los videos, tutoriales o algunas instancias como esta también están pensadas para estudiantes. Estoy pensando en que si los estudiantes pueden usar la herramienta antes de la entrega, de repente también pienso en algunos tipos de trabajo en que a lo mejor donde tienen que escribir, pero
son también más aplicados, entonces no hay tanto teórico, pero que les serviría mucho igual usarlo en el proceso, pero que para eso podrían ser más autónomos, porque en los cursos a veces no queda tanto espacio como para, no sé, generar una ayudantía, una clase, una instancia específica solo para explicar la herramienta, menos cuando nosotros tampoco, o sea, también estamos aproximándonos a ella. Sí, tenemos videotutoriales para estudiantes, pero recuerda que siempre está asociada a una tarea. Entonces, si ustedes quieren tener o si ustedes proponen espacios en donde solamente quieren que usen los estudiantes la herramienta o que vayan revisando ellos, igual tienen que crear esa tarea, porque esto es técnico, esto no es, pueden utilizarlo pedagógicamente como convenga, pero la idea es que ustedes crean un espacio en donde ustedes, no sé, le colocan seguimiento, le colocan algún nombre a eso, le colocan la tarea y ellos pueden ir subiendo sus tareas allí y ir revisando ellos. Que también puede ser una práctica, pero siempre asociada a una tarea. Quizás la tarea es algo técnico, por decirlo de alguna manera, el nombre, y que es el medio que usa Canvas precisamente para que esto funcione, pero la función como tal, sí la pueden ver los estudiantes, como nos mostró Manuel un poco, que ellos van a poder igualmente ver todos los porcentajes, ver ese rojito que les puede ver esos niveles de coincidencia o todos los porcentajes que tiene ese reporte. Sí, Entonces, si es nada más para los estudiantes, bueno, Manuel. Sí, es importante, claro, en la línea de lo que comenta Lilian, ellos también tienen detalles de entrega de sus tareas donde nosotros van a poder ver lo que nosotros como profesores vamos a retroalimentar a través de SpeedGrader respecto a el mismo producto que nosotros les solicitamos, pero cuando se usa Turnitin van a poder entrar a un reporte quizá un poco más detallado, donde van a poder ver una interfaz similar, muy parecida a lo que nos mostró Yeniré, donde también van a poder ir viendo cuáles son sus falencias, cuáles son sus problemáticas respecto a la escritura del mismo texto, y van a poder ir viendo también cuáles son las fuentes que él citó mal o que introdujo a su texto que están en otro lado, también van a poder ir viendo eso. Les dejé por el chat un enlace al tutorial de estudiantes, ya para que puedan ahí revisarlo y lo puedan compartir previamente con sus estudiantes, quizás antes de que puedan ustedes configurar una tarea. Pero claro, el proceso, como dice Yeniré, si bien de la creación es muy técnico, también va en la intencionalidad que puedan darle ustedes al recurso. O sea, la tecnología por sí sola no es nada, siempre que vaya de la mano con la intencionalidad pedagógica y de ustedes al momento de crearla, la tecnología va a ser todo. Así que esa es la gran diferencia o el gran plus que tienen que darle ustedes al uso de Turnitin y poder acompañar la escritura científica de los estudiantes desde que van iniciando hasta su proceso culmine de sus defensas, de seminarios, tesis, qué sé yo, ¿ya? Pero ahí hay algunos materiales que pueden ir compartiendo con ellos previamente, así que eso, Yeniré. Bueno, con esto nos despedimos entonces. Si no hay más preguntas, consultas, la idea es que lo usen y que además compartan con los otros profesores pues, sobre su uso y sobre cualquier consulta que tengan, pues se puedan comunicar con nosotros. Gracias por asistir.